canción que decía, hombre muy famoso de la historia fue Noé, hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La solíamos cantar en la iglesia de niños, tantas veces. Se habla de que Jesús era famoso. O sea, no estoy en contra de la fama, pero si tiene que elegir, sepa que lo que más está buscando Dios es un corazón fiel. Fidelidad, ¿no? Allí en lo poco has sido fiel. Te di algo, pero has sido fiel. Tengo mucho más para en lo cual recomendarte. A veces pensamos con eternidad, con respecto a eternidad nada más en esta palabra, ¿no? Pero yo estoy hablándole aquí mientras estamos caminando esta tierra. Fidelidad. Este mundo aplaude la fama, pero el cielo aplaude la fidelidad. No se olvide jamás de esto. Es tan importante. Si va a poner alguna frase allí en movimiento en su corazón, ponga esta. Y téngala clara allí, que es fundamental, ¿no? La mayoría de ustedes conocen la historia de David, pastor de ovejas, el cual terminó siendo rey de excelencia de Israel. Nunca Israel tuvo un rey como ese rey. Dios lo puso allí en movimiento a esta frase, ¿no? Dios puso esta frase, ¿no? No ha habido otro rey como ese rey. Y alguien que tal vez no estudió en los mejores lugares, ni se preparó, ¿no? En ese entonces un príncipe, mire, había que, ¿no? Prepararlo. Sin embargo, David, pastor de ovejas, ¿no? ¿Qué podemos aprender, ¿no? En cuanto a estrategias de guerra y, ¿no? Todo combate y batalla. Sin embargo, ese fue el lugar que Dios eligió para preparar ese corazón. Si tiene Biblia allí en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, es tan precioso este momento porque es un testimonio vivo dado David al rey Saúl. Dijo el rey Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. David tenía que enfrentarse con Goliat. El rey lo observa y dice, no podrás ir para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Testimonio, mire, de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Meses atrás Dios había ungido a David. Y es interesante porque no lo ubicó en una plataforma como esta o tal vez allí, ¿no? En el palacio real, sino en su casa lo ungió. Dice que el profeta Samuel mandó a llamar a los hijos de el papá de David y allí vinieron esos hijos y se formaron, yo me los imagino, ¿no? Frente al profeta Samuel, y Samuel, después de chequear y registrar y analizar y alinearse con la voluntad de Dios, dijo, no, acá no está. Y ahí se recordaron que faltaba uno y era David, que estaba en el campo con las ovejas. O sea que el papá mismo de David desestimaba que su hijo podía llegar a ser el futuro rey de Israel. Lo mandaron a traer y allí Samuel dijo, este es. Y fue ungido en esa casa. No había celebración, no había realeza allí, ¿no? Estamos hablando de un rey para Israel.
nada menos que Jehová ungiendo a ese muchacho. Y allí podemos empezar con esta historia, la historia de David, donde aprendemos que muchas veces Dios te mantiene oculto en algún lugar a través de ese pasar allí, esos días, esos meses, esos años, desapercibido. Hasta ni el Padre lo tenía en cuenta, en las sombras. Te esconde durante años de la mirada de los hombres para que aprendas a vivir solo para la mirada de Dios. Él es el que me importa. Aprender a vivir de esta manera. Dios me está observando, Dios me está mirando. Ante cada problema, ante cada situación, ante cada decisión, mi relación tiene que ver con Él. A veces tomamos decisiones por lo que nos dirán, ¿no? Lo que piensan otros, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí, no? Si hago esto. Nunca escuchó esa expresión. David aprendió que lo que importaba era la mirada de Dios. Solo la mirada de Dios y nada más que la mirada de Dios. De hecho, David era rechazado prácticamente por todo su entorno porque tuvo que vivir para la aprobación de uno solo, Dios. Dios. Allí solo en la montaña donde nadie lo miraba, pero el Eterno lo veía. Qué maravilloso esto. Solo me importa la mirada del Eterno. Amén. Solo me importa la mirada de Él. Es lo que debería, como hijos de Él, ¿no? Me importa lo que mi papá piensa. Parecía que nadie lo miraba, David, ¿no? Excepto Dios, quien no podía dejar de mirarlo. Qué lindo esto, ¿no? Saben, mi hijo, uno de ellos ha pintado un cuadro, ¿no? Hace más de 10 años, ¿no, Darín? Y está en el living de nuestra casa, ¿no? Es el cuadro más valioso que tenemos en toda nuestra casa. Mire que tenemos varios, pero ese es el más valioso. Y cada vez que como papá, mamá lo miramos, mire, sabemos bien quién lo pintó, ¿no? Pero el que lo pintó, ese hijo cada vez que llega lo ve. Usted es una obra de arte para Dios y Dios lo está mirando. Más de lo que usted se imagina. Dios lo tiene en cuenta mucho más de lo que usted llega a pensar. Y a veces Dios permite que sucedan cosas para que corrijamos, entendiendo que Dios nos está observando ante cada decisión que tomamos, ¿no? Y aquí estaba David, ¿no? David era invisible para sus hermanos, era invisible para su padre, era invisible para sus vecinos. Desapercibido pasaba. ¿No se asemeja en algo su historia con la de David? Sin embargo, su corazón era tan visible para Dios como esa luna en medio de la oscuridad. ¿Cómo la apreciamos a la luna, no? Cuando hay oscuridad, ¿no? ¿O soy yo el único que tiene en cuenta esto? No tenemos ni el celular para alumbrar, ¿vio? Pero está la luna allí, ¿no? Cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Dios mirando, observando, teniendo en cuenta. Es increíble, pero Dios, mire, cuando usted era sustancia en el vientre de mami, ya Dios lo tenía en cuenta. Ni su mamá ni su papá por ahí sabían del tema, pero ya Dios, acá viene mi príncipe, mi princesa. ¿Sabe? Cuando Saúl fue rechazado como rey ante Dios, David todavía no había nacido. Me impacta esto. O sea que Dios formó al futuro rey de Israel desde el comienzo.
en ese proceso de todos esos años, allí estaba formando a este David, ¿no? Llega el momento de ungirlo, pero todavía faltaban años para llegar a que sea el rey. Parte del proceso todavía no se había dado, ¿no? ¿Por qué el corazón de David poseía la virtud? ¿Por qué era tan atractivo ese corazón para Dios? ¿Qué es lo que había en David? ¿Qué es lo que tenía David? ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de David? ¿Qué es lo que tenía allí tan arraigado ese muchacho para que Dios le prestara tanta atención? Escuche, que no se le borre jamás esta palabra de su mente, de su corazón, porque la va a necesitar toda su vida. Y era la palabra fidelidad. 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 A Dios le sobran las personas capaces. Tiene para ser dulce, mire Dios, en cuanto a gente capaz. Pero le faltan personas fieles. Personas fieles. Personas que lo aman y han entendido este mensaje y toman la actitud. Amén. Mire, la fidelidad usted lo puede llevar a tremenda. Mire, a David lo llevó a ser rey de Israel. Lo que pasa es que yo soy muy capaz. No le importa a Dios eso. Tanto como fidelidad. Mire, usted puede tener a alguien capaz, pero si no es fiel, mire, salga corriendo, por favor. A veces veo algunas muchachitas o algunos muchachitos allí que se alinean con otro corazón y yo ya me estoy agarrando la cabeza, ¿vio? ¿Por qué? Porque noto que esa fidelidad, a veces veo por los ojos esos que tiene, pastor, esos rulos, pastor, ese pelo lacio, pastor. ¿Usted vio la carita que tiene de, no, muñequita de torta? Fidelidad es para toda la vida. ¿Sabe? Mi hijo se está por casar. Es como que nos casamos de vuelta con mi esposa, ¿vio? Uno de mis hijos, ¿no? Qué contentos que estamos. Mire, ya nos dijeron el día y todo. Y entonces le dije, ¿ya fueron al registro? No, a que les den número y qué sé yo. Me dice, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Mira que después no te podés casar, que se te viene encima. No, me dice, hoy hay número para ser dulce, dice. Porque ya casi nadie va al registro. Primero veamos si funciona, si nos llevamos bien, y después vemos si nos casamos. Supongo que no hay nadie con esa idea en este lugar, ¿no es cierto? Porque a Dios no le agrada en absoluto. Recordate que hay una base preciosa y es la fidelidad. Y Dios ama un corazón de estos. Ese sí que es mi hijo, ese sí que es mi hijo amado. En ese yo me contento, en ese realmente. ¡Qué gozo que me da! Fidelidad. Es algo que hoy en día, mire, hay una carencia tan grande. Por eso, qué importante que usted tenga esto, ¿no? Qué importante que tengamos líderes fieles. Amén. Ay, no, pastor. Lo que pasa es que a mi célula van 2 nada más, 3, pastor. Mira, aunque vaya uno, si Dios te puso ahí, seguí ahí. Aleluya. Amén. Amén. Corregite. No me vengas con esas apreciaciones porque vas a salir corriendo del lado mío. Porque yo estoy alineado con su voluntad. Amén. Y su voluntad tiene que ver con fidelidad. Ser leales al pensamiento del Todopoderoso. Él te ha ubicado ahí. Él te ha puesto ahí. Cuida ese lugar que Dios te ha dado. Eso es lo que había en el corazón de David. Alta estima para Dios.
Vivimos en una cultura que celebra la fama, pero el cielo celebra la constancia de la fidelidad. Si encuentras un corazón semejante, estás encontrando a alguien al cual Dios se le presentará un día para ofrecerle una gran oportunidad. Está preparándote para esa gran oportunidad. Dios no te llama a tener éxito, a ser famoso. Dios te llama a ser fiel. Así que no te obsesiones con ser influyente, poderoso. Procura vivir una vida apasionada. Estas etapas que te toca vivir con pasión, porque esa será tu promoción para lo que Dios tiene en tu futuro, el cual es un futuro de gloria. Aleluya. Señor amado, para alguien, yo sé que es esta palabra en este día, a esta hora. Amén. Si nadie te tiene en cuenta, yo sí te tengo en cuenta. Seguí adelante. Señor, procura vivir apasionadamente. Fidelidad es mantener tu corazón conectado y apasionado a algo o a alguien a pesar de las circunstancias que te rodean. Me acuerdo cuando nos casamos con la Dorita, ¿no? Tesoro, ¿te acordás, mi amor, no? Fuimos a vivir a la casa de mis padres y allí ella, con tal de estar al lado mío, no importaba nada, ¿vio? Con una seguridad allí, amén, una confianza, no hay problema. Mire, cuando usted se apasiona de esta manera, ¿no? Imagínense si esto pasa con, ¿no? Esa esposa. ¿Qué es lo que nos puede pasar con nuestro Dios cuando nos apasionamos así, ¿no? ¡Qué tremendas cosas pueden comenzar a suceder cuando entendemos esto tan maravilloso! No importa, Señor, en las buenas y en las malas, voy a seguir contigo. No te voy a dejar, no te voy a dejar donde quiera. Quiero tener tu presencia conmigo, Señor. Estoy apasionado. A veces nos encontramos con pruebas. ¿Cómo puede ser que Dios, al final Dios, es como que no me tiene en cuenta? Tal vez usted no se dio cuenta, pero Él está probando esa confianza. En riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud, con rulero, sin rulero, te voy a amar. Fidelidad es mantener tu corazón conectado y apasionado, o a alguien, o a algo, a pesar de las circunstancias. Recuerde que lo que parece pequeño, no siempre es pequeño. Pensá en esto. Si querés abrir una gran puerta, no una puerta, sino una gran puerta, por más que sea lo grande, se utiliza una llave, ¿no es cierto? Algo pequeño. Quien posee la llave domina la puerta. Esta fidelidad. Ahí lo tengo a Davidcito y sé que él es fiel. Aleluya. A este lo puedo llevar, lo puedo meter, lo puedo enfrentar. Él es un embajador mío, plenipotenciario. Wow. ¿Cuántos se declaran embajadores de él? A ver. Hay que ver si él los acepta como embajadores a ustedes, ¿no? Bueno, la fidelidad es importantísimo. Si vamos a David, ¿qué tenía David, pastor? Poseía la virtud tremendamente atractiva para Dios. Escuche, tremendamente atractiva para Dios.
que nunca pasa desapercibido. Nunca pasa desapercibida. Y es la fidelidad. A Dios le sobran. Recuérdelo siempre a esto. Personas capaces. A Dios le sobran esas personitas. ¿Sabe? Las tareas aparentemente insignificantes pueden ser tu llave de acceso. Estoy hablando de las llaves a las grandes oportunidades. Recuerda que lo pequeño siempre es un entrenamiento para la grandeza. Porque en el reino de Dios, los reyes deben tener corazón de siervo. Un día mi padre, allí estábamos en la iglesia en Junín 584, y dijo, necesito un maestro para las niñas y otro maestro para los varoncitos de 9 a 12 años, ¿no? Y yo estaba involucrado con los jóvenes y estaba también en la parte de todo lo que tenía que ver con la música, ¿no? Y sabe, con mi esposa nació en nosotros decir, yo estoy dispuesto, si puedo, ¿no? Y mi esposa hizo lo mismo. Así que allí comenzamos con esa parte de la iglesia de niños, los chiquitos de 9 a 12 años, y mi esposa con las nenas de 9 a 12 años. Y yo hacía de todo, mire, de todo hacía, porque quería poblar toda la iglesia de niños con todo el equipo mío, ¿no? Así que teníamos un kiosco en la esquina y yo antes de llegar me subía y compraba unos chocolatines para cada uno de los que, ¿no? Y ya después compraba cajas directamente, ¿vio? Y ahí les daba el chocolatín, ¿no? ¡Qué tremendo! Y algunos me decían, claro, él le da chocolatín, por eso viene. Mira, usa la herramienta que vos quieras, pero yo quiero que vengan, yo quiero que escuchen. Y nos preparamos con mi esposa y ahí hacíamos nuestros momentos tan lindos, ¿no? Me acuerdo una vez que les digo, ¿cuántos faltan que entreguen su vida a Cristo, ¿no? ¿Y sabe qué? Todos me levantan, ninguno se había entregado todavía, 9 añitos, 10, 11, 12, ¿no? Así que ahí nomás cambié mi lección y vamos todos a entregar. Y salieron todos contentos, ¿no? Pero de pronto teníamos un estudio de grabación y con mi esposa estábamos involucrados en esto. Y dije, ¿qué tal si grabamos algo de música para niños? ¿Qué te parece? Que tenemos los grandes bateristas, los grandes saxofonistas, los grandes tecladistas, grabando canciones para distintos músicos y cantantes en el mundo cristiano. ¿Qué te parece si grabamos algo y vamos a poner lo mejor? Y ahí grabamos el primer CD en ese entonces, ¿no? Con todas canciones. Y ahí nació Viper. En lo poco fuiste fiel. Hoy, 8 billones de views tiene. 8 billones. 15 millones de suscriptores y sigue creciendo. ¿Qué es lo que Dios no podrá hacer con tu vida si pones esa... ¿Qué? ¿Cuál era la palabra? La pones allí en movimiento. Dios va a hacer tremendas cosas. Aleluya. Yo no soy un gran músico, ni un gran cantante, nada que ver. Es más, de todo lo que Viper ha hecho, yo no he grabado un solo instrumento. Algunas voces hemos grabado, ¿no? Pero a veces creo que me invitan por cortesía. Porque hay tantos talentos allí manifestándose, ¿no? Imagínense más de 120 canciones.
Hoy está en todo el mundo. Hace un día atrás se reunieron a través del Zoom más de 300 maestros de todo Latinoamérica, de Cuba, Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, mire, de todos lados allí en el Zoom, agradecidos, contentos, siendo los receptores de todo esto que se está haciendo a través de esa propuesta educativa que aquí se está dando a los niños de Catedral Cristiana también. ¿Le estoy hablando de qué? Tu fidelidad es grande, pero espero lo mismo de vos. Quizás no rima, no sé, pero se entiende, ¿no? Como padre, espero de mi hija, de mi hijo lo mismo. Su padre a David le había encomendado la tarea de cuidar las ovejas de su padre. Esa era la tarea que tenía. Y ya había sido ungido como rey de Israel. ¿Qué tal? ¿Y sabe qué hizo David? Volvió a las ovejitas y siguió pastoreando esas pequeñas, insignificantes tal vez para usted, ovejitas. Vio que a veces le dan a algunos el título. Hoy no vinieron esa gente, pero le dan. No, yo ya no estoy para estas cosas. Por favor, no se ofenda, pastor, vio. Porque yo en la iglesia que yo estaba. ¿Y por qué no te quedaste ahí? Habrá sido que tu fidelidad no fue tan. Pero pastor, discúlpeme. Ese líder que usted tiene me ubicó. Pastor, mire, yo no solo hice el instituto bíblico, así algunos son, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Tengo el doctorado en esto, el doctorado en aquel y el doctorado en lo otro. David podría haber dicho, pero escúchame, vino Samuel. Samuel en ese entonces era muy reconocido, era el hombre de Dios para Israel. Escuchen, ¿sabían quién era Samuel? Vino a casa, me ungió como rey y vos me vas a mandar de vuelta a pastorear ovejas. Casi como Dios diciéndole, tenés que seguir el proceso. Todavía, ¿no? Hay proceso. Todavía necesito algo, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Qué importante aprender esto. Es importante entender. La historia cuenta que mientras aquel muchacho cuidaba del rebaño en el campo, sobre esos asuntos allí que se le aparecían, esos osos y esos leones salvajes, venían a comerse las ovejas, pero ante el peligro, David, en vez de echarse para atrás como muchos lo habrían hecho, se abalanzaba valientemente sobre aquella bestia salvaje. Dice que la agarraba de las quijadas. ¡Oh! Amén. El Espíritu de Jehová está sobre ti también. Y Él te ha llamado a que hagas retroceder las puertas del infierno sobre tu familia, sobre esos seres que amás, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ante esas bestias salvajes algunos hubiesen retrocedido, pero Él se mantuvo y le arrebataba a las ovejas de esas mandíbulas. Escuche, poniéndose en riesgo su vida. ¿Me está escuchando? Para salvar a esa ovejita. Para los demás insignificante. Pero para David era algo que había sido encomendado por su papá. Y él estaba dispuesto a poner lo que hiciese falta para salvar a esa ovejita. David tenía un sentido de la responsabilidad tan grande que estaba dispuesto al sacrificio por ser fiel a lo que le habían encomendado. Un muchacho con corazón egoísta hubiese dicho, no,
esto no me compensa. No me compensa arriesgar mi vida por una ovejita. Pero David era fiel a sus convicciones. No sé dónde lo ubico a usted. Amén. Ya mire, yo creo que ya ha llegado un 9 hoy. El estar hoy aquí, ¿no? Cuando podía estar, no, ¿sabes qué? Unos mates con unas tortas frías, pero pastor, usted vio el calor que hace, pastor, ¿no? Pero ha tomado una decisión gloriosa, preciosa. Mire, si usted sigue así, prepárese, ubíquese, Amén. Dios tiene cosas grandes con su vida. Aleluya. Ay, Señor. No, yo entré porque vi luz, ¿vio, pastor? ¿Qué voy a hacer en casa? Estoy solo, pastor. Mire acá. Acá están mis amigos. Este es el club social que yo tengo, pastor. Bueno, lamentablemente está desenfocado totalmente. Acá es el cuartel general de mi Dios, donde prepara soldados, guerreros, valientes que van a salir a atravesar las líneas del enemigo, conquistando corazones para su gloria, comenzando en su familia, comenzando allí donde están en este instante. Amén. Un muchacho con convicción. Su convicción era, escuche, por encima de mi cadáver. Es por eso que estoy seguro de que salvar a aquella ovejita fue lo que lo calificó delante del Todopoderoso. Imagino que cuando Dios vio a este muchacho capaz de cuidar con tanta entrega el rebaño de su papá, pensó, este muchacho, a él le puedo confiar el cuidado del reinado de Israel. A este muchacho le puedo confiar ese pueblo amado mío. A este muchacho sí que lo puedo hacer. Si Dios era capaz de luchar contra oso y leones para cuidar ese pequeño rebaño. Mire, cada vez que usted trata con respeto, pasión e integridad una pequeña encomienda de parte de Dios, estás entrenándote para poseer tu destino. Destino de gloria. Aleluya. Yo me estoy entrenando aquí, veo. Yo ya se les he dicho que yo creo que Dios me va a hacer vivir más de 100 años. Así que es una preparación nada más. Amén. Hoy vino uno y me dio testimonio y se me operaron del corazón. Sí. Dice, no sabes, ahora puedo hacer cosas que no hacía antes, por años no pude hacer, ahora las puedo hacer. Qué tremendo hoy lo que Dios está haciendo a través de la medicina, ¿no? Le digo, por fin te avivaste. Le digo, yo lo vengo predicando hace rato. Dios está trabajando, está mandando allí gracia de una forma, de otra. No comas esto, come aquello, cuídate de lo otro, dormí bien, Ay, pastor, pero esto tiene que ver con natural. Y sí, esto es natural, mira. Y necesita ciertos tratamientos que le demos. Pero una de las cualidades, algo que necesita este cuerpo, es estar apasionado con algo. Amén. Y le digo a mi esposa, le digo, vos tenés que vivir mucho también. Mirá que yo estoy apasionado también con vos, Tenés que, y ahí ando, cuidad, no, eso no lo puedes comer, no, esto sí. 5 de la mañana le preparé el desayuno. ¿Qué tal? Estoy hablando de fidelidad. Fidelidad. Cuando usted ve un corazón por allí, ¿qué piensa? Qué lindo que usted piense que su amado ama ese corazón.
Y es verdad que el Espíritu Santo es un regalo que nos dio, pero también una responsabilidad. No se lo olvide, no se lo olvide. A veces pensamos que tiene que ver con este lugar. No, mire, es allí donde más necesita ese corazón suyo, con esa disponibilidad, con esa entrega. ¡Wow! Imagínense, esas ovejitas allí están, como sin pastor andan. ¡Ay! Cómo me gusta, cómo disfruto cuando salen la iglesia y se va a tal pueblo, a tal localidad, y esos jóvenes y algunos que no son tan jóvenes, pero jóvenes de espíritu, allí están entregando. Me enteré las dos muchachas que fueron allá a Santiago del Estero, una iglesita, mire que está perdida entre, ¿no? Pero allí fueron con un corazón a darse, aleluya. ¿Por qué? Porque están sirviendo al Todopoderoso. Él las tiene en cuenta, Él sí que sabe, aleluya. Señor amado, ahí se pagaron el colectivo, juntaron cosas, fueron con una actitud allí y tal vez algunos no los atendieron tan excelentemente, pero dieron lo que podían, pero no hay problema. Yo no estoy por el servicio hacia ustedes, estoy por el servicio a mi Dios. Yo sé en quién he creído, yo sé que estoy con una misión y quiero cumplirla al 100%. Qué lindo que su iglesia se mueva de esta manera. No importa dónde estén, que puedan estar en una actitud de entrega. Amén. Muchas veces no entendemos lo determinante que es ser fiel en las pequeñas responsabilidades. Pero recuerde que es lo que Dios utilizará para promovernos. Solo cuando miramos hacia atrás logramos unir. Escuche esto que es tan importante. Miramos atrás nuestra vida y logramos unir los puntos. Es allí entonces cuando entendemos que aquellas cosas pequeñas estaban conectadas con todas estas cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Se tarda en descubrir como algo aparentemente insignificante. Lleva tiempo. Se conecta con nuestro destino profético. Aleluya. Ya el Todopoderoso, el Todopoderoso tenía un destino de gloria. Algo allí que tiene que ver con lo profético. Si vemos esta historia de David, nos vamos a encontrar que llega el momento donde se encuentra con ese llamado gigante Goliat. Tremendo. Dice la palabra que nadie quería hacerle frente. Nadie. Los soldados estaban aterrados, pero David escuchó el desafío y sintió que estaba preparado. Aleluya. David escuchó cómo Goliat desafiaba al ejército de Dios y se burlaba, ¿no?, de ese ejército sin que nadie hiciese nada para detenerlo. Tenga cuidado cuando toma ejemplos, cuando toma referencia de otras personas. A veces son los que no hacen nada y usted se acopla ¿a qué? A los que no hacen nada. Pero David salió alguien que no estaba preparado como debería, alguien que estaba en otras campañas y en otros eventos y en otras circunstancias, pero allí dijo, yo estoy dispuesto. Qué tremendo que es esto, ¿no? Entonces dice la Biblia que se presentó ante el rey Saúl para ofrecerse a combatir contra el gigante, y dice la Biblia que Saúl lo vio e intentó persuadirlo de que no era buena idea. ¿Nunca ha tenido gente que lo ha persuadido a usted? Ya que Goliat era un soldado entrenado y él era un simple pastorcito, un sencillo pastorcito.
necesitó. Entonces David, para convencer a Saúl de su valía, le contó el testimonio de cómo, qué importante los testimonios, ¿no? De cómo se había enfrentado a los osos y a los leones cuando intentaban arrebatarle una oveja. Cuando Saúl escuchó el testimonio de David, dice la palabra que quedó impresionado. ¡Wow! Le creyó. ¿Le creen a usted cuando cuenta? Cuando hace los comentarios eso. Ay, pastor. Y es entonces que Saúl le dio la oportunidad a David para que vaya a pelear esa batalla. Es interesante entender esto, ya que esa batalla fue la que promocionó a David hacia su fama. Amén. La cual hasta el día de hoy es recordada, esa batalla. Como el día en que un muchacho venció a un gigante con una piedra y una hondera. Hasta Hollywood ha hecho películas sobre esto, mire. Tremenda hazaña, ¿no es cierto? Oh, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios, aleluya, puedo hacer retroceder ejércitos. Con mi Dios, aleluya. Amén. Ahora es muy importante esta parte, mire, y con esto termino. Que pensemos, y lo pensemos bien, lo que le dio credibilidad a David, delante del rey Saúl, fue su testimonio. No se olvide, el testimonio de cómo él cuidaba esas ovejas, esa disposición que él tenía. Esa llave fue la que utilizó Dios para abrir esta puerta a esta nueva oportunidad para David. Y es allí cuando David libra la batalla más grande de su vida. Lo que David manifestó en su testimonio fue su fidelidad. Qué distinto hubiese sido, ¿no? Si David hubiese carecido de ese maravilloso ingrediente. Qué distinto, ¿no? Al cual Dios tiene tan en cuenta. Fidelidad. Fidelidad. Cuando uno de esos leones se acercaba a David para tratar de robarle una oveja, en realidad era Satanás intentando robarle su destino. Intentando arrebatarle el testimonio que le daría acceso a la más grande batalla de su vida. Para David no eran simples ovejas, sino la autoridad que le daría acceso a su futuro, a ese futuro de gloria. En el caso de David, rey de Israel, llegar a ser el rey de Israel.